¿Y si te dijera que la primera comida caída del cielo no era un milagro, sino una tecnología? ¿Y si te dijera que el maná que alimentó al pueblo en el desierto no era pan, sino una sustancia artificial creada por seres que no eran de este mundo? Hoy vas a escuchar lo que nadie se atreve a contar, porque lo que ocurrió en Éxodo 16 no fue solo una provisión divina. Fue un contacto, un protocolo, un pacto con entidades superiores. La Biblia describe el maná como una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra, blanca, y su sabor como hojuelas con miel. Pero, ¿cuántas veces en la historia de la humanidad se ha reportado una sustancia caída del cielo, blanca, dulce y que aparece sin explicación lógica, desapareciendo con el sol? ¿Y por qué solo se podía recoger cierta cantidad al día? ¿Y por qué se echaba a perder si se guardaba para el día siguiente? ¿Era alimento o era un experimento? Durante siglos, rabinos, sacerdotes y científicos han tratado de comprender su origen. Pero pocos se atreven a ir más allá. Pocos se atreven a preguntar, ¿y si ese alimento no era de este mundo? ¿Y si era entregado por seres con tecnología avanzada? ¿Y si el maná no era una bendición, sino un test? En 1973, el ingeniero Joseph Blumrich, experto de la NASA, sugirió en sus estudios sobre Ezequiel que las descripciones de ciertas apariciones bíblicas se encajaban con tecnología aeroespacial. Hoy, algunos científicos independientes sostienen que el maná pudo haber sido un producto replicado por máquinas programadas para mantener con vida a una población en condiciones extremas. Una especie de impresora de alimentos celestial. ¿Demasiado ciencia ficción? Tal vez, pero sigue escuchando. En el desierto, el pueblo hebreo no tenía sembrados. No tenía cultivos. No tenía ganados suficientes. Y aún así, sobrevivió. Por 40 años. Milagro. O suministro automatizado de algo mucho más avanzado de lo que queremos aceptar. Hay un documento poco conocido, perdido entre archivos hebreos y textos gnósticos, que habla de la mesa de los vigilantes. Una estructura invisible, flotante, desde donde descendía el pan invisible para los hijos del pacto. Y uno de sus fragmentos describe cómo este pan era tejido por energía y luz. ¿No parece eso una forma de replicación cuántica? Pero la historia se pone más oscura. Porque aquel que recogía más maná de lo debido, enfermaba. Y el que no lo recogía a tiempo, no lo encontraba. ¿Y si esa sustancia tenía código? ¿Y si respondía a una programación superior, ajustada al campo energético de cada individuo? Algunos investigadores conectan el maná con la legendaria ambrosía de los dioses griegos. El alimento que daba poder, longevidad y obediencia. Otros creen que el maná era un experimento, parte de una prueba de fe o de control, donde las entidades que guiaban al pueblo no solo los alimentaban, sino que también medían su respuesta emocional, su disciplina y su dependencia. En el desierto, el maná no solo calmaba el hambre, también marcaba la obediencia. Los que no seguían las instrucciones exactas eran castigados. Los que dudaban eran puestos a prueba. Y los que deseaban otra comida eran consumidos por fuego. Ahora escucha esto. En el año 2012, un grupo de arqueólogos descubrió restos de un polvo blanco fosilizado en una zona cercana a lo que se cree fue el trayecto del Éxodo. Un polvo con compuestos desconocidos, con propiedades nutritivas, pero sin estructura orgánica terrestre. El informe fue silenciado. Pero existe. Y hay más. Los rollos del Mar Muerto, en una de sus versiones más antiguas del Éxodo, contienen un versículo que fue eliminado de las traducciones comunes. Decía, y descendió sobre ellos una neblina que sabía a gloria, pero traía sueño a los impuros. ¿Y si el maná era una llave? ¿Una activación? Muchos sabios antiguos decían que el maná no solo alimentaba el cuerpo, sino que alteraba la conciencia. Que algunos tenían visiones, otros escuchaban voces, y unos pocos sentían la presencia de seres que no podían ver. ¿Era comida? ¿O era contacto? Esta es solo la primera parte de lo que estás a punto de descubrir. Prepárate para adentrarte en los secretos más prohibidos de la Biblia, donde el pan del cielo
puede ser el archivo de algo mucho más antiguo, mucho más inquietante y mucho más inteligente. Y si crees que esto es todo, espera a la próxima narración, porque el verdadero secreto aún no ha sido revelado. Pero antes de continuar, haz una pausa, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la historia sagrada para siempre. Si este tema te estremece, si te atrae lo prohibido, lo misterioso y lo que los antiguos textos ocultaron por siglos, entonces suscríbete ahora. Aquí no contamos cuentos infantiles. Aquí abrimos puertas que nadie más se atreve a cruzar. Dale like a este vídeo si quieres que sigamos revelando los secretos más oscuros y profundos de las Escrituras, los relatos ocultos de los patriarcas, las profecías olvidadas y las conexiones que nadie quiere que veas. Porque en este canal, exploramos lo que otros prefieren callar. Sigamos. Moisés no encontró el maná. El maná lo encontró a él. Durante años, los hebreos caminaron bajo una nube durante el día y fuego durante la noche. ¿Era protección divina? ¿O una vigilancia constante desde una nave o entidad superior? Y cuando el pueblo dudaba, el maná no caía. El alimento respondía a emociones humanas: miedo, fe, obediencia. ¿No te parece extraño que una sustancia material obedezca parámetros espirituales o emocionales? El texto bíblico dice que cada mañana, al amanecer, el maná aparecía con el rocío. Pero al salir el sol, desaparecía. ¿Y si esa sustancia no toleraba los rayos ultravioleta? ¿Y si estaba compuesta por nanoestructuras sensibles al ambiente? ¿Y si era el resultado de una descarga programada que se activaba únicamente en un rango de temperatura y humedad? Hay un pasaje en Números 11 que ha sido largamente ignorado. El pueblo se cansa del maná. Pide carne. Se quejan ante Moisés. Y entonces, un viento sopla trayendo codornices. Pero la carne se convierte en maldición. Estaba aún la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Una plaga los azotó. Muchos murieron. Plaga divina. O reacción adversa a consumir otro alimento incompatible con el maná. Piensa en esto. Si el maná fue diseñado para mantenerlos vivos, ¿qué pasaba si introducían otro componente? ¿Y si el sistema colapsaba? ¿Y si era un ciclo cerrado de alimentación y monitoreo? Los antiguos textos cabalísticos sugieren que el maná venía codificado, que al ingerirlo, uno no solo nutría su cuerpo, sino que recibía mensajes, visiones, incluso mandatos. Algunos antiguos lo llamaron el pan del pacto, no porque fuera pan, sino porque era el canal de una alianza. Una conexión directa con lo que hoy muchos llamarían inteligencia superior. ¿Y recuerdas el arca de la alianza? Dentro del arca se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, y una vasija con maná. ¿Por qué conservar un pedazo de pan seco en el objeto más sagrado de todo Israel? ¿Qué simbolismo tenía? ¿O qué función cumplía? La tradición dice que el arca no podía ser tocada por manos humanas. Emitía energía. Fulminaba a quien la tocaba sin permiso. Y dentro, ese pan, el maná. Podía ser que ese alimento contenía información, códigos de acceso, o una conexión con otras dimensiones. Muchos textos apócrifos hablan de una comida de luz que solo los elegidos podían digerir. Y que quienes no estaban preparados, enloquecían. ¿No es eso lo que sucedió en varias rebeliones en el desierto? En el libro de Sabiduría, capítulo 16, un texto fuera del canon habitual, se describe el maná como algo que tomaba la forma deseada y satisfacía los gustos de quien lo consumía. ¿Comida sintética que leía tu mente? ¿Una tecnología alimentaria que hoy apenas estamos soñando alcanzar? Los registros egipcios tienen referencias a un pan de las estrellas, ofrecido en templos antiguos a ciertos faraones durante rituales nocturnos. Un pan que solo podía comerse en estados alterados de conciencia, y que desaparecía a los pocos minutos si no era consumido. ¿Casualidad? ¿O estamos ante un patrón? La ciencia moderna aún no puede explicar cómo un grupo tan grande sobrevivió en condiciones desérticas, sin infraestructura. Pero sí sabemos que hay formas de nutrición cuántica experimental. Algunas teorías,
como la panspermia dirigida, sugieren que la vida y la inteligencia han sido sembradas en la tierra desde otros mundos. ¿Y si el maná fue una de esas siembras? Una forma de preparar a la humanidad para algo más. En las profecías del Apocalipsis, se menciona el maná escondido que será revelado solo a los vencedores, a quienes hayan permanecido fieles. ¿Una comida física? ¿O un conocimiento? ¿Un código activador de la conciencia? Estamos apenas arañando la superficie. En el siguiente relato, vamos a explorar una conexión aún más perturbadora. ¿Fue el maná parte de un experimento genético que transformó al pueblo hebreo? ¿Cambió su biología? ¿Afectó su alma? Prepárate. Lo que viene, no lo has escuchado jamás. Imagina que no solo te alimentan, sino que reprograman tu cuerpo. Que cada célula, cada neurona, cada parte de ti, se va alineando lentamente con un diseño superior. ¿Y si el maná fue eso? ¿Un sistema de actualización biológica oculto dentro de un alimento sagrado? Durante 40 años, el pueblo hebreo no solo sobrevivió, se transformó. De esclavos a conquistadores, de oprimidos a herederos de una tierra prometida. ¿Qué ocurrió en ese proceso? La Biblia menciona cambios radicales en su comportamiento, en su conciencia, en su fe. Y todo mientras consumían este pan misterioso, día tras día. Algunos investigadores actuales, inspirados por relatos como los de Joseph Blumrich, antiguo ingeniero de la NASA que analizó visiones bíblicas como tecnología avanzada, han sugerido que el maná podría haber sido producido por una máquina. Una especie de replicador o bioimpresora avanzada, enviada o dejada por una inteligencia superior. ¿Dónde estaba esa máquina? ¿Fue transportada en el arca? ¿Estaba escondida en la nube que los guiaba? El Talmud hace una alusión enigmática. El maná no descendía igual para todos. A los justos, caía a la puerta de su tienda. A los impuros, tenían que ir más lejos. ¿Y si el maná escaneaba la vibración o frecuencia de cada persona? ¿Y si no todos estaban en condiciones de recibirlo por igual porque no eran compatibles? La conexión con el ADN se vuelve inevitable. La alimentación no solo construye el cuerpo, modula la genética. ¿Y si el maná ajustaba los códigos genéticos, eliminando residuos de esclavitud, traumas, miedos, y activando potenciales dormidos? Algunos manuscritos gnósticos prohibidos afirman que el maná no era alimento, sino palabra hecha sustancia. Es decir, que contenía logos puro, vibración divina cristalizada. Una especie de frecuencia física que, al ser ingerida, provocaba sueños proféticos, visiones, limpieza espiritual. Eso explicaría por qué, al llegar a la tierra prometida, dejó de caer. En cuanto cruzaron el Jordán, el maná desapareció para siempre. ¿Por qué? ¿Había cumplido su función? ¿Se cerró el canal? ¿O fue desconectado por quienes lo monitoreaban? Y aquí entra una hipótesis más atrevida aún. Algunos estudios arqueológicos recientes en el monte Sinaí han detectado radiaciones anómalas en zonas desérticas donde, según la tradición, caía el maná. No hay explicación geológica clara, pero se repite una constante: estructuras de piedra derretida, vidrios de sílice fundidos por temperaturas imposibles sin tecnología avanzada. ¿Estamos hablando de tecnología sagrada o de tecnología extraterrestre? ¿Y cuál es la diferencia, si al final ambas escapan nuestra comprensión actual? Ahora conecta esto con otras culturas. En la India, los rishis hablan del soma, una bebida celestial que no solo alimentaba, sino que abría puertas al conocimiento cósmico. En Grecia, los dioses comían ambrosía. Quien la consumía era inmortal. En Egipto, los faraones hablaban del pan de vida eterna, ofrecido en ceremonias secretas. ¿Y si todas esas leyendas son ecos del mismo misterio? ¿Y si el maná no fue único, sino uno de muchos intentos de sembrar algo en la humanidad? Pero hay más. En algunos códices antiguos, se relata que ciertos miembros del pueblo rechazaron el maná, no por su sabor, sino por lo que provocaba en sus sueños. Hablaban de visiones de otros mundos,
voces que les hablaban en lenguas desconocidas, sombras que les mostraban el futuro. Muchos de ellos enloquecieron. Otros se convirtieron en profetas. ¿Podía el maná abrir portales interiores? ¿Acceder a dimensiones ocultas dentro del alma humana? Un texto perdido del libro de Enoc menciona una sustancia de estrellas que los ángeles caídos ofrecieron a algunos humanos. Una sustancia que expandía la mente, pero también podía corromper si no se usaba con reverencia. ¿Era el maná esa misma sustancia, pero purificada? ¿Un alimento interdimensional? En la próxima parte de esta misteriosa historia, vamos a explorar una de las preguntas más perturbadoras de toda esta historia. ¿Quién controlaba el maná? ¿Y por qué eligió desaparecer justo cuando más se necesitaba? ¿Qué secreto encerraba su fórmula? ¿Y por qué nunca volvió a aparecer? Prepárate para la revelación más incómoda. Porque cuando se trata del maná, tal vez no fue solo un milagro. Tal vez fue un mensaje. Uno que aún no hemos terminado de descifrar. Ahora te pregunto, ¿quién controlaba el maná? ¿Y por qué eligió desaparecer justo cuando más se necesitaba? Nadie sabe con certeza qué era. Nadie ha podido reproducirlo. Pero todos coinciden en una cosa: el maná no era normal. No era pan. No era cereal. No era algo que se pudiera sembrar, recolectar o almacenar por voluntad propia. Aparecía y desaparecía, como si tuviera conciencia, como si supiera a quién alimentar y cuándo desaparecer. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, más intrigante. ¿Por qué dejó de caer justo cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida? ¿No era ese el momento de mayor esfuerzo, de batalla, de necesidad de fortaleza? ¿Por qué, entonces, el sustento divino se interrumpió justo al llegar a destino? Algunos rabinos antiguos afirmaban que el maná no era solo un regalo divino, sino también una herramienta de control. Mientras el pueblo dependiera de él, permanecía unido, dependiente, receptivo a la voz de lo alto. Pero en cuanto se liberaron, se activó su libre albedrío, y el canal se cerró. Pero esta idea no convence a todos. Otros estudiosos creen que el maná no era producto de Dios directamente, sino de una fuente superior intermedia, lo que en la Biblia se denomina ángeles, pero que en otros lenguajes podrían entenderse como seres de luz, entidades cósmicas, o incluso, para los más osados, inteligencias no humanas. Según el Zohar, el libro místico del judaísmo, el maná no descendía del cielo físico, sino del Olam Beriyah, el mundo de la creación. Un plano interdimensional, una capa de la realidad paralela a la nuestra. Y entonces, la pregunta toma otra forma más perturbadora. ¿Qué tipo de entidad tiene la capacidad de proyectar alimento desde una dimensión a otra? ¿Y cuál era su objetivo final? Los textos sagrados dicen que quienes comieron el maná nunca enfermaban, sus ropas no se desgastaban, y su cuerpo se mantenía. Pero también hay pasajes olvidados, donde se menciona que algunos murmuraban por dentro, que querían carne, cebolla, ajo, sabores de Egipto, como si el maná, al ser tan puro, también provocara una especie de abstinencia espiritual. Un tipo de limpieza que no todos estaban preparados para soportar. ¿Era el maná una prueba encubierta? ¿Un proceso de depuración? ¿O, como algunos escritos apócrifos sugieren, una herramienta de selección genética? Un manuscrito de Qumrán, deteriorado y fragmentario, menciona que quienes comieron el pan de las alturas fueron sellados con la marca de fuego. No explica qué significa, pero habla de una marca, de una elección. Se trataba de una modificación invisible, una codificación sagrada que activaba algo dentro del cuerpo humano. Avancemos hacia un ángulo aún más extraño. En 1976, un grupo de investigadores en Israel encontró en el desierto una serie de círculos marcados en la arena, rodeados de pequeñas partículas blancas que se desintegraban al contacto con el aire. La similitud con la descripción del maná fue inquietante. Los análisis revelaron que no eran de origen vegetal, mineral ni animal. No encajaban en ninguna categoría conocida. Restos modernos del mismo fenómeno, o manifestaciones aún activas,
pero invisibles para el mundo común? Muchos creen que el maná desapareció, pero algunos sostienen que nunca se fue. Solo cambió de dimensión, y que aún hoy hay zonas del planeta donde, en momentos específicos, durante alineaciones cósmicas o estados de conciencia elevados, este alimento invisible vuelve a manifestarse, solo para aquellos que han sido programados para recibirlo. No es casualidad que Jesús mismo dijera, «Yo soy el pan del cielo». ¿Era una referencia simbólica? ¿O estaba hablando de una conexión directa entre el maná y su esencia divina? Hay quien ha llegado a proponer que Jesús mismo fue descargado del mismo origen que el maná. Un verbo hecho carne. Una frecuencia hecha hombre. Y por eso, quienes lo consumían, no físicamente, sino espiritualmente, eran transformados desde adentro. Así, el maná no sería un pan cualquiera. Sería un código, una matriz, una tecnología biológica para despertar lo divino en el ser humano. Y eso explica por qué desapareció. Porque la humanidad, al llegar a su tierra prometida, creyó que ya no lo necesitaba. Olvidó el canal. Y con eso, se cerró. Pero la pregunta permanece. ¿Y si el maná no era el final, sino el principio de algo mayor? Aquí, te revelaré los vínculos que unen el maná con profecías ocultas del Apocalipsis, visiones de seres alados, y un misterioso libro perdido que afirma que el maná volverá. Y cuando vuelva, el mundo no será el mismo. El alimento prohibido que aún no ha dicho su última palabra. El Apocalipsis, ese libro tan temido como incomprendido, guarda un secreto que muchos pasan por alto. En el capítulo 2, versículo 17, se menciona algo inquietante. Al que venciere, le daré del maná escondido. No dice nuevo. No dice creado. Dice escondido. ¿Dónde está ese maná? ¿Por qué habría de reaparecer? ¿Y por qué solo sería entregado a los que vencen? Esta frase, aparentemente simbólica, esconde una de las profecías más enigmáticas de toda la Biblia. Si el maná realmente fue un alimento no humano, posiblemente de origen interdimensional, su regreso significaría el restablecimiento de un vínculo olvidado. Un acceso a algo, no de este mundo. El maná escondido no estaría en despensas terrenales ni en recipientes físicos. Sería, según los textos gnósticos prohibidos, un elemento de conexión. Una sustancia que activa la memoria dormida del alma. Un puente entre la biología humana y su herencia celeste. Y aquí, en este punto, aparece un libro casi ignorado por la mayoría, el libro de Enoc. En él se habla de panes de luz entregados a los justos por los vigilantes del cielo. Panes que no se cosechaban ni se horneaban, sino que eran producidos por las esferas superiores. Un eco del maná. Una confirmación. Y estos vigilantes, descritos como seres resplandecientes, venidos de las alturas, no eran simples ángeles. Algunos estudiosos actuales, como Mauro Biglino o Paul Wallis, plantean que esos ángeles eran, en realidad, seres con conocimiento tecnológico mucho más avanzado que cualquier civilización humana. ¿Y si el maná fue una muestra de esa tecnología? Una forma de nutrición que no dependía de combustión ni agricultura, sino de replicación cuántica, como se sugieren algunas lecturas esotéricas del Zohar. Una tecnología tan avanzada que parecía magia o milagro. La pregunta que deberíamos hacernos no es si el maná fue alimento, sino qué más hacía mientras alimentaba. ¿Y si alteraba la vibración del cuerpo? ¿Y si reprogramaba los genes? ¿Y si quienes lo comían eran transformados para adaptarse a algo que estaba por venir y nunca llegó? Aquí entra en juego el Arca de la Alianza. Porque dentro de ese objeto sagrado, ese artefacto de poder inigualable, se guardaba una vasija con maná. No porque fuera alimento, sino porque era clave, una llave, un código. El maná no se almacenaba por nostalgia, sino porque en su estructura residía la capacidad de abrir puertas invisibles. Hay una teoría, radical pero fascinante, que dice que el maná no desapareció, sino que fue sellado junto al arca, y que este recipiente, el arca misma, no era solo un contenedor de tablas y recuerdos, sino una máquina,
un dispositivo que operaba cuando el maná estaba presente. Y esto conecta con la visión de Juan en el Apocalipsis, donde ve abrirse el cielo y se muestra el arca de su pacto. Una visión futurista. Una promesa. El regreso del maná como parte de una activación profética. Una etapa de redención donde los elegidos, los que vencen, volverán a nutrirse del alimento de los cielos. Los textos apócrifos etíopes incluso aseguran que el maná regresará durante una gran oscuridad, en un tiempo donde la humanidad haya olvidado sus orígenes, y que solo aquellos con un corazón puro y una vibración elevada podrán ver cómo cae, una vez más, desde lo alto, no como pan, sino como luz. Pero esto no termina aquí. Algunos arqueólogos vinculados a investigaciones no oficiales aseguran que existen pruebas de un objeto caído del cielo hallado en zonas desérticas del Sinaí, con restos de partículas desconocidas. Lo más extraño, esas partículas reaccionan únicamente ante temperaturas similares a las del cuerpo humano. No se funden, no se queman, solo vibran. ¿Coincidencia? ¿O una señal? Hay incluso antiguos mapas hebreos que marcan ciertos puntos del desierto como zonas de elevación. No geográfica, sino espiritual. Lugares donde, según los antiguos, el cielo se tocaba con la tierra y el maná podía caer como respuesta. Esos mapas hoy están ocultos, censurados. Pero las profecías están allí, susurrando en los márgenes del tiempo. Y hay un último detalle. Según un antiguo texto oculto en la Biblioteca Vaticana al que solo algunos estudiosos han accedido, existe una visión perdida atribuida a Moisés, donde él describe cómo, al final de los tiempos, los cielos volverán a derramar su sustancia, y quienes hayan guardado el recuerdo de maná serán levantados. ¿Levantados hacia dónde? Transformados ¿cómo? ¿Para recibir qué? En la siguiente relato, entraremos en la parte más aterradora de esta historia, el vínculo entre el maná, los misterios de la transfiguración, las desapariciones inexplicables en la historia, y las civilizaciones que podrían estar esperando a que recordemos cómo se come desde el cielo. Cuando lo invisible alimenta, lo inexplicable comienza. La historia que estás escuchando no es solo una curiosidad bíblica. Es una advertencia camuflada entre versos, un rompecabezas cuya última pieza parece haber sido escondida, deliberadamente. Porque el maná no solo alimentaba el cuerpo, el maná seleccionaba. Sí, lo que estás a punto de descubrir ha sido objeto de censura y rechazo durante siglos. Porque si lo que dicen ciertos textos místicos es cierto, entonces el maná fue un filtro, un tamiz cósmico. Quien lo consumía, despertaba, o no sobrevivía. Hay documentos antiguos en la tradición rabínica que relatan que algunos hebreos murieron después de consumir el maná. No por contaminación, no por hambre, sino por no estar preparados espiritualmente. El Zohar habla de la pureza de la vasija interior. Solo aquellos que estaban alineados con lo divino podían soportar su vibración. ¿Qué clase de alimento exige pureza del alma para digerirse? ¿Estamos hablando de comida o de un catalizador? La ciencia moderna ha comenzado a vincular esto con un fenómeno conocido como síndrome de activación genética por microfrecuencia. Un proceso teórico que sugiere que ciertos compuestos biointeligentes pueden alterar el ADN siempre que la conciencia del individuo esté en resonancia con ellos. Es decir, no todos los cuerpos, no todas las mentes, son compatibles. Y aquí es donde lo inexplicable roza lo escalofriante. En 1978, un grupo de arqueólogos rusos, liderado por el profesor Víctor Korian, afirmó haber hallado en el desierto del Sinaí una piedra blanca con extraños caracteres grabados en espiral. Lo más inquietante fue que al someterla a condiciones de humedad, esa piedra comenzó a descomponerse en una sustancia blanca comestible. Un polvo con sabor a miel y cilantro. Las pruebas químicas revelaron que no era un compuesto conocido. Pero al ser ingerido, varios de los investigadores reportaron sueños lúcidos, visiones y, en el caso de uno de ellos, un colapso nervioso acompañado de gritos en lenguas desconocidas. El informe fue archivado. Y el polvo desapareció misteriosamente.
¿Era maná? ¿O era un intento por recrearlo? ¿Y si el maná no solo cae, sino que se activa cuando alguien recuerda su frecuencia? En Egipto, en el interior del templo de Hathor en Dendera, se encuentran jeroglíficos que muestran a los dioses sosteniendo lo que parece una cápsula brillante que se eleva sobre el pueblo. Un símbolo, una forma, algo que desciende para ser recibido. Hay arqueólogos alternativos que afirman que esos símbolos muestran semillas estelares, alimentos entregados por dioses celestiales. ¿Es coincidencia que este símbolo se parezca tanto a las descripciones del maná? Y aún más perturbador, ¿por qué estas representaciones aparecen también en las culturas mesoamericanas, en manuscritos mayas y códices aztecas, bajo el símbolo del pan de los cielos, ofrecido por figuras que bajan en luces? ¿Acaso el maná fue parte de una intervención global? Y si es así, ¿por qué solo en ciertos momentos de la historia? Hay un ciclo, un patrón, una cuenta regresiva. El último código está en Apocalipsis. Cuando se abre el sexto sello, dice el texto, el cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla fue removida de su lugar. Y más adelante, habla del regreso de los días del desierto. Un desierto espiritual. Un éxodo interno. ¿Será en ese momento cuando el maná vuelva a descender? No como pan, sino como juicio. Porque no hay que olvidar que el maná también fue una trampa. Cuando los hebreos abusaron de él, Dios envió una plaga. Era castigo divino, o efecto secundario de consumir un alimento que debía ser respetado. La advertencia está clara. El maná era algo más que nutrición. Era conocimiento. Era un pacto. Y como todo pacto cósmico, tenía consecuencias. Y ahora, el rumor más oscuro. Algunos investigadores del Vaticano, entre ellos el teólogo Filippo Valenti, citado en manuscritos no publicados, afirman que el maná escondido aún está bajo custodia. No en Israel, no en el desierto, sino en una cámara sellada bajo la ciudad del Vaticano, custodiado por una orden secreta y rodeado de medidas que impedirían su activación. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto miedo? Porque si el maná reapareciera, la humanidad tendría que elegir: abrirse a una dimensión superior, o ser consumida por su propia incapacidad de comprenderla. Porque no es un alimento, es un espejo, uno que revela el verdadero rostro del alma. Y ahora nos acercamos al final de esta historia. En la última página, te revelaré una profecía oculta sobre el maná, hallada en los rollos del Mar Muerto, que habla del día en que volverá a caer del cielo, pero no para alimentar, sino para dividir a los despiertos de los dormidos. Y lo que viene, te estremecerá. Cuando los cielos hablen otra vez, no todos escucharán con vida. Y llegamos al punto más estremecedor de esta historia. Un fragmento casi desconocido, rescatado de los márgenes de los rollos del Mar Muerto, clasificado durante décadas, y cuya existencia solo se menciona en antiguos registros del monasterio de Qumran. En él se dice que el maná volverá al final de los tiempos, cuando el cielo arda sin llama y el hombre ya no reconozca el pan de la tierra. No será una bendición, sino una señal de que la separación ha comenzado. La profecía menciona que quien haya limpiado su vasija interna, reconocerá el sabor de la verdad, pero aquel que la haya llenado de vanidad, vomitará fuego al probarla. No se refiere a un alimento físico, se refiere a una sustancia viva, multidimensional, que revela lo que realmente somos. Y ahora viene la pregunta aterradora: ¿qué es lo que revela? En uno de los textos gnósticos más antiguos, el Evangelio de la Verdad atribuido a los primeros cristianos secretos del siglo I, se describe el maná no como una comida, sino como la sustancia del conocimiento traído por el Logos, la palabra. Ellos creían que el maná era la impronta de la verdad condensada, una manifestación física del lenguaje divino. En otras palabras, una tecnología viva. Y esa tecnología era capaz de leer el alma. Ahora detente y piensa en esto. ¿Qué otra cosa en la historia bíblica tenía la capacidad de matar al instante a quien no estuviera en pureza? El arca de la alianza. Y el maná estaba guardado dentro de ella.
¿Coincidencia? Ambos, el arca y el maná, tenían un elemento común: la presencia. La Biblia lo llama la Shejina, una forma densa de gloria divina que podía desintegrar al impuro. Y si esa gloria no era solo energía espiritual, sino también una inteligencia cósmica altamente avanzada, que los antiguos interpretaron como Dios porque no tenían otra forma de nombrarla. Y aquí es donde se cruzan los caminos más oscuros. En 2007, un equipo de científicos del CERN en el laboratorio donde se experimenta con colisionadores de partículas publicó un artículo privado nunca divulgado en medios tradicionales, donde aseguraban haber detectado microorganismos inorgánicos en meteoritos antiguos con estructuras que, al ser simuladas en modelos de atmósferas terrestres antiguas, generaban compuestos similares a los descritos como maná. El fenómeno fue clasificado como anómalo y no replicable sin condiciones extraterrestres. La comunidad científica lo silenció, pero los círculos esotéricos lo celebraron. Porque, para ellos, la profecía se cumplía: el alimento de los dioses volvería por los cielos, cuando los hombres se olvidaran de mirar arriba. Y ahora, estamos mirando bajo, a la tierra, al caos, a la división, a las guerras, pero olvidamos mirar al cielo. Y el cielo podría estar preparándose, porque según esa misma profecía en los manuscritos del Mar Muerto, el retorno del maná no sería silencioso. No caería en el desierto. Esta vez, caería en ciudades, en plazas, en zonas densamente pobladas. Y no todos sabrían que lo que están viendo no es polvo, no es milagro, es un test, uno final. El maná, según estos textos apócrifos, es como una llave que solo puede abrir quien haya roto las cadenas del ego, del materialismo, de la falsa identidad. Es la última prueba antes del gran cambio. Y entonces, ¿qué harás si el cielo vuelve a brillar con esa luz? ¿La tocarás? ¿La comerás? ¿O correrás? Porque la Biblia no miente cuando dice que muchos murieron después de comerla en exceso. No por gula, sino por impureza interna. Ahora imagina que esa sustancia vuelva, que ya esté cayendo en lugares que no salen en las noticias, que se haya visto en ciertas zonas desérticas del Medio Oriente como lluvia cristalina sin nube. Y si alguien ya la recogió, la humanidad está cerca de un punto de no retorno. Y el maná podría no ser solo una reliquia, sino el detonador. Así que si has llegado hasta aquí, permíteme preguntarte: ¿y si todo lo que conoces de la Biblia fue solo una pequeña parte de algo mucho más grande, más aterrador y más verdadero de lo que nadie te dijo? Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de revelaciones te estremecen, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, porque cada semana traemos historias que cruzan la frontera entre lo espiritual, lo científico y lo sobrenatural. Déjame en los comentarios: ¿crees que el maná fue un regalo de los cielos o una advertencia interdimensional? ¿Estamos listos para su regreso o es algo que jamás debió volver? Y recuerda esta frase, escrita con fuego y misterio: la verdad no alimenta al cuerpo, sino al alma. Y cuando el alma no está lista, arde en vez de despertar.